Bienvenidos un día más al podcast de e-commerce al Cubo. Hoy estamos con Mariana de la Garza y con Sebastián del Mastro. Sebastián del Mastro de parte de Cubo. Mariana de la Garza ha trabajado en muchas empresas en el mundo retail, también muy vinculada al mundo de e-commerce, pasado por Estée Lauder, por Adidas y últimamente también en Nike. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias, amigos. Gracias por la invitación. Que bueno, me encantaría empezar un poco por conocer cómo llegaste al mundo del e-commerce, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó realmente a encontrarte con el e-commerce? Les voy a ser súper sincera, o sea, yo no tenía idea de que ese negocio o ese mundo fuera algo rentable o padre, o sea, en mi época, porque ya estoy cascada, por así decirlo. Lo que era padrísimo eran las tiendas, ¿no? Entonces, siempre mi sueño fue estar metida en la parte de retail, las tiendas, la moda. Y yo estudié administración de empresas, pero cuando me metí a la carrera, antes de llegar a administración de empresas, entré a una universidad muy reconocida aquí. En economía yo le decía a mi mamá, quiero ser economista de la moda. Mi mamá me decía, ¿qué es eso? Y yo, ma, te lo juro, sí existe. Pues dije, no, este no es el camino, vámonos por un camino real. Y por X o Z razón acabé llegando a Palacio de Hierro a la parte de logística. Logística para e-commerce. ¿Ese fue tu primer trabajo? No. He trabajado muchas cosas antes, entonces podemos platicar de eso, unas cosas muy raras, pero mi primer trabajo fue como trainee en la industria farmacéutica. Mis dos papás son doctores y entonces yo conocía que era una industria como muy rentable, divertida, y tenía un amigo que estudió conmigo igual en el ITAM y llegamos a Eli Lilly, que es una farmacéutica de diabetes, está súper cool. Y llegué a la parte de logística de eventos. Antes de toda la pandemia y de los cambios en el mundo, las convenciones de doctores y de ventas eran una cosa de locura. Entonces me tocó en el equipo de marketing y hacíamos congresos para doctores y para el equipo de ventas. Entonces, cuando se acabó mi tiempo ahí, una de las cosas era o me voy a la maleta, que es literal, agarrabas una maleta, ibas de puerta en puerta con doctores para ir haciendo tu carrera en ese mundo, o me salía de ahí y dije, no, es que yo no puedo estar en el coche y caminando en tacones todo el día. O sea, si quieres platico con los doctores en el consultorio, pero yo no podía estar haciendo eso. O sea, no me gustaba esa parte del marketing de la industria farmacéutica. Mis respetos a quien lo hace. Y dije, pues sé logística aplica en todos lados, entonces ¿qué hago? Y había una vacante literal de logística e e-commerce en Palacio de Hierro. Y dije, ¿qué mejor? O sea, Palacio de Hierro y logística. Claro. Y literal fue por serendipity que llegué y me dijeron, vas a hacer pick up in store. Y yo les dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, sí, la gente compra online y lo recoge en tienda. Y yo dije, o sea, mi cerebro decía, ¿pero por qué quieres comprar online y recogerlo en tienda? Yo no tenía idea de lo que era el mundo de e-commerce. O sea, yo llegué ahí. ¿Qué año era? Era 2000, me vas a ya ver toda ruca. 2013. 2013, es correcto. O sea, sí, estaba arrancando el e-commerce en México. Y justo Palacio de Hierro acababa de tener como, o sea, en los 2000 hubo como una reingeniería de las páginas y justo ese año estaban implementando SAP. Entonces toda la compañía estaba volcada en transformar la parte digital, pero desde el core. O sea, no era nada más una shineadita de pintura, entonces era un departamento en donde nadie creía porque todo el budget se iba hacia arreglar la parte digital. Y aparte tenías a las tiendas que son celosísimas, o sea, su inventario y su experiencia es una cosa espectacular. Si no han ido a Palacio de Hierro, sí vayan. Pero, y ahí entré, entonces me di cuenta que era un mundo de, específicamente Palacio de Hierro, de contactos. Entonces yo vivía tras bambalinas y entonces era el de la tienda de allá si tiene la mercancía que no me están dando, el de la tienda de acá y el director hace esto. Entonces, más allá de que nosotros teníamos procesos súper bien establecidos, la marca era muy celosa de cómo hacía el lending del producto, y más por los productos que manejábamos en Pickup. Eran los productos que estaban en un almacén, era muy caro que no estuvieran en exposición hacia el consumidor. Entonces fue una experiencia padrísima. Entonces ahí estuve en logística un ratito. Qué bueno. Entonces había que gestionar la disponibilidad del inventario del e-commerce y a la vez el de las tiendas. Es correcto. Y tú te encargabas de encontrar esa pieza donde estuviera, pero tenías que ganarte a la gente de las tiendas. Es correcto. Ok, sí. O sea, teníamos el inventario que era, o sea, había una compra de inventario como fija que estaba en nuestro almacén. Sí. Y ese, no importa qué parte de la República iba, se surtía de una forma tradicional de e-commerce. ¿Eran más top sellers eso? Okay. Top sellers o como Palacio de Hierro tiene cosas a consigna, marcas propias, o sea, tiene una estructura diferente como de almacenes, dependía de qué estuviéramos hablando.
pero había ciertos departamentos como perfumería o como high fashion o como maquillaje o lo que sea, que el costo de mantenerlo en un almacén era muy alto en ese momento, y pues tenías, creo que ahorita 12 tiendas de Palacio de Hierro, en ese momento eran 10, y tenías que hacer la logística más lógica, entonces el sourcing era el que más cercano a la tienda estaba, tenías algunos sourcings en otros lados de la República, pero luego el producto no estaba en el counter, entonces ibas cancelando por los sourcings hasta que llegara el que lo pudiera surtir. Pero había veces que, no sé, un perfume se ponía de moda, me acuerdo en ese momento que era el de Marc Jacobs, no me acuerdo el nombre, y entonces ninguna vendedora te lo quería dar, o sea, pero le dices que ya el consumidor lo compró, o sea, no es tuyo. Y se peleaban el stock por un tipo de canal, o sea... Porque ellas decían, es que van a abrir la tienda a las 11, tú llegas a las 10, y ella ganaba con por todos tus comisión, pedidos, y entonces se volvió un tema político, o sea, y entonces yo decía, está padrísimo porque yo llegaba a las tiendas cerradas, y entonces veía cómo está, o sea, era como de película, era padrísimo. Entonces, y luego iba con los cargadores y les decía, oye, pero dame cajas y así. O sea, viví una logística muy no convencional de e-commerce, pero aprendí mucho en la parte como de negociación y explicarle a los que manejaban como la parte de negociación con las marcas, por qué sí nos tenían que dar stock, por qué teníamos que compartir la comisión con las vendedoras. O sea, acabó siendo un proyecto muy, muy enriquecedor y creo que sigue siendo una gran experiencia de compra. ¿Y ahí Palacio de Hierro hace cuánto tiempo ya llevaba vendiendo en línea? O sea, porque me comentaste que había todo este proceso de transformación digital, ¿no? Entonces... Ellos llevaban vendiendo en línea, más bien, llevaban vendiendo en línea, o lo llamaría como canales no tradicionales, pero desde, no te puedo decir desde los 80, pero sí hablabas por teléfono y había como un estilo de personal shopper, porque la página era como un catálogo virtual. Entonces el consumidor de Palacio estaba acostumbrado a que lo trataras bien, y aparte tenías muchos servicios como las mesas de bodas como que varias cositas que tenías que tener, tarjeta Palacio, como que tenías que tener dentro del sitio acomodado, y sí fue una revolución porque no entendían. Bastante pionero, ¿no? Es que no estaba ni Amazon en México en ese momento. Sí. Pero se me hace curioso y no conozco muy bien el e-commerce de Palacio de Hierro, pero como que tampoco ha evolucionado tanto, ¿no? En el sentido de que fueron muy pioneros, pero tampoco es que sean un gran referente. Yo te voy a decir, creo que conocen muy bien a su consumidor. Entonces, una de las cosas que he aprendido en este mundo digital es que hay cosas que funcionan para una base de consumidores como general, y para el consumidor Palacio funciona lo que tienen ahorita. O sea, sacaron la app creo que hace 5 años. Es una app que su consumer journey es correcto, no es el mejor, pero está hecho para el consumidor Palacio. Casi siempre lo comparan, por ejemplo, con Liverpool. Liverpool son 140 tiendas y Palacio de Hierro son 14 o 12, ahorita no me acuerdo cuántas son. Entonces, sí creo que lo que tiene muy bien parado a Palacio de Hierro es que conoce a la perfección a su consumidor. Claro, y a lo mejor también es un consumidor más físico que online, ¿o qué? No, a ver... En ese momento, si puedes hacer el show business de ventas, no me acuerdo, pero éramos de las 12 la última tienda, ¿no? Obviamente, lo que voy en cuanto a tiendas, porque ellos, te digo que eran como palacios, entonces el director de cada tienda era el rey de la tienda, ¿no? Y es que está muy chistoso, ¿no? Entonces, cada tienda tenía una experiencia diferente. La del centro no podías entrar en coche, meter camiones, tenías que entrar a las 5 de la mañana porque es una tienda que fue la primera, se quemó y luego la recuperaron y es un landmark histórico. Y luego tenías la tienda nueva de Querétaro, que era un boom de tienda, que era la nueva porque me tocó abrirla ya. Entonces era como cada tienda era un palacio, ganan premios de arquitectura, y así, y igual los directores de cada tienda eran así. Entonces e-commerce era como es un servicio más, hasta que empezó a crecer. Y me acuerdo perfecto, yo tenía un equipo como de 14 personas y tenía 2 personas en cada tienda, en las tiendas que eran sourcing. Y ellos hacían el picking de los productos de las marcas que no estaban en el almacén, y aparte entregaban, hacían picking, packing, entregan y devoluciones. Eran unos reyes. Claro. Y entonces me daban unos espacios chiquititos en las tiendas, muy chiquitos, y luego había una fila de puras señoras esperando, y entonces hasta que se dieron cuenta y luego lo hicieron más bonito y luego me lo hicieron muy grande y muy chiquito. Fue un desarrollo de proyecto muy interesante, porque allá el metro cuadrado cuesta. Entonces ¿por qué le voy a dar a alguien
ese metro cuadrado y era por servicio. Estuvo muy interesante, pero yo creo que conocen muy bien a su consumidor. Vale. Y por ejemplo en la pandemia, creo que estaban perfectamente armados para soportar esas 12 tiendas sin ningún problema. Ya. Y cuando tú saliste de Palacio, ¿ya la tienda, seguía siendo la tienda 12, la de e-commerce? No me acuerdo en qué estábamos, pero estábamos en medio. En medio, ya. En medio, o sea, sí. Y lo positivo, y eso es lo que creo que va hacia las tiendas o las que se vuelven un poquito más marketplace, es que ya estábamos teniendo marcas exclusivas. Entonces, había como una mentalidad de testeo, de decir, ok, pruébalo en e-commerce y si funciona, mándalo a la tienda. Porque normalmente las marcas quieren entrar directamente a escaparate o a... Tal cual. Y entonces es muy complicado explicarlo en comprador, porque sí son negociaciones de márgenes y de cosas, es decir, a ver, entra aquí, llena todos los requisitos, fotos, descripciones, etcétera, y si funcionas, te doy el counter en 2 minutos, traemos, ¿no? claro. Porque sí ellos cuidan mucho, o sea, sí tienen, por ejemplo, representantes de marca, pero el vendedor es el de Palacio, ¿no? Y son los que llegan ahorita, no sé si han ido a Palacio últimamente, se los recomiendo, y si no, vayan por galletas Sukis, que estaban deliciosas. No, es que, por ejemplo, me han dicho que se come muy bien, la verdad. Muy bien, se come muy rico, y nos dan descuento, eso era divertido. Pueden ir a Palacio y entonces, o sea, ven la experiencia alrededor y te dan el perfume y hueles a galleta, y entonces es divertido, la verdad, ir a esas tiendas. Genial. Muy bien. Sí. Oye, y ahora pensaba que muchas veces hablamos con marcas grandes de retail y también de moda, y en México como que parece que aún no están las marcas directamente aquí, ¿no? Siguen estando como con distribuidores y tal. No sé si tú has vivido un poco eso desde dentro y cómo ha sido. Entiendo que Nike y Adidas sí están directos, pero ¿qué tiene que pasar en México, ¿no? Para que las marcas vengan apostando con su propio equipo. Con su propio equipo. Mira, yo creo que es un tema complejo, porque México es complejo, o sea, y más yo creo que en el ámbito laboral, hablando de la ley, o sea, México, si ves muchos de los charts, es el país en donde más horas trabajas. Sí, o sea, ese es un fact. Entonces, cuando nosotros nos dicen los mexicanos no trabajan, es como, ¿cómo? O sea, ven los charts, trabajo. No, y el menos feriado del mundo, me parece. Sí, y tú que vienes de Europa, ¿cuántas vacaciones tienes? Un mes en Ibiza, vamos todos, ¿no? Pero, vamos todos. Pero, y aquí tenemos, o sea, por ley antes eran 6 días después del primer año, o sea, era una locura. Entonces, por ese tema laboral, yo creo que cualquier empresa querría que sus empleados trabajaran como trabajamos los mexicanos. O sea, estamos hechos a echar la última canica y hacer eso. Pero a nivel sindicatos, ley laboral de aguinaldos y que la prima vacacional y esas cosas, creo que son costos como ocultos, que creo que las empresas dicen, a ver, tengo un buen producto, ya hay experto, porque tenemos muy buenas comercializadoras y empresas de logística, y entonces deciden irse con alguien que, aparte de la parte legal, tienen la parte de espacios, ¿no? Entonces, hay grandes conglomerados como Grupo Axo, por ejemplo, que tienen grandes marcas. Y su fuerte, podría decirlo yo porque no lo puedo decir de facto, es que tienen los espacios en los centros comerciales. Entonces, ellos te aseguran el tráfico, por lo tanto te aseguran la parte de, pues, ahí está tu demanda, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el miedo de las marcas. Por ejemplo, en Estée Lauder, que era un grupo grande de marcas, teníamos como 12 marcas cuando trabajé ahí. Creo que al final entró Le Labo, y Le Labo es igual de experiencia y quería tener una flagship store en Polanco y hacer, ya sabes, la experiencia como la que tienen creo que en Nueva York, y entonces decían, está padrísima la tienda, pero allá afuera tengo un Merolico que es parte del mundo de Polanco y de la Condesa y de la Roma, que llega alguien por su perfume personalizado padrísimo y está escuchando una música que no combina con nuestra música. Entonces eso es lo que a veces no está como regulado en México, que a ver, es delicioso toda la mezcla de culturas, pero creo que eso es por lo que podrían ser los miedos de que las empresas no lleguen directo. O sea, ¿sabes lo que a nosotros nos ha pasado? Hemos tenido empresas grandes, o sea, nombres grandes que han venido a trabajar con nosotros a través de comercializadoras, y al final nosotros decimos, esta marca va a tener 10.000, 15.000 pedidos al mes. Llega, comenzamos a operar 300 pedidos, 200, o sea, como que sentimos que cuando le dan la responsabilidad a una comercializadora, esta comercializadora no se lo toma en serio, o sea, como que no vende bien, no sabe explicar el producto.
Sobre todo en la parte digital, ¿no? Okay. A lo mejor sí pasa lo que dice Mane, de que encuentran su espacio en la parte física, en la parte de hierro, pero igual esas son justo las empresas que no se toman tan en serio la parte digital, creo. Sí, yo creo que en cuanto a la parte digital, como México, o sea, como platicamos antes de empezar el podcast, tenemos un gran crecimiento y un crecimiento acelerado, pero la parte como de soporte, o sea, tanto tecnológico como de conocimiento, todavía tenemos un campo grande de aprendizaje. Sí. Entonces, yo he platicado con varios colegas del medio y es como, llego y tengo que invertir en marketing. Oye, tranquilízate, o sea, mejor haz un análisis de mercado, ve ahorita cómo estás posicionado y cómo te buscan y ve si realmente tu inversión tiene que ser o en logística o en marketing, ¿no? Y eso es algo súper interesante de entender al consumidor mexicano porque es súper particular, ¿no? Es correcto. O sea, eso es lo que yo siento viniendo de afuera, de que hay toda una cultura como Brasil, por ejemplo, que Brasil también es todo un submundo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay varios tipos de consumidores mexicanos. Nosotros, desafortunadamente, tenemos aspiración con nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos. Sí. Pero también mucha parte del mexicano tiene gustos de la parte de Asia. O sea, Japón y Corea son muy influenciables, por lo menos en el centro del país, y la parte de Europa, ¿no? Entonces, y tenemos toda la cultura de Latinoamérica que nos ve a nosotros como, ¿qué están haciendo ustedes, no? Entonces, como que somos un cúmulo de no sabemos por dónde empezar, a ver qué nos gusta. Entonces, yo creo que tiene que ver, y eso sí voy a sonar igual muy adulta, pero dependiendo en qué parte de tu México viviste la adolescencia, son las marcas a las que aspiras. Te voy a poner el ejemplo que a mí me pasó cuando llegó el e-commerce aquí, que dije, se tardaron 7 años, o sea, 7,500 años. Cuando yo era joven, chiquita, Gap estaba en su apogeo, ¿no? Sí. Entonces, para tener una sweatshirt o una hoodie de Gap, era o que tu mamá trabajara en una industria donde la mandaran viajar, o que tuvieras el nivel socioeconómico para viajar, o que tuvieras una familia en Estados Unidos que vinieran las navidades. O sea, no había forma, y había gente que vivía de ir al Paso, llenar maletas y coches y traérselas, y vendía ropa de Gap. Yo creo que la moda fue en pico y después se estabilizó y después bajó, y ahorita el grupo Gap creo que está haciendo algo positivo, pero, o sea, en el pico en donde pudieron haber abierto una tienda aquí, no lo hicieron. Y ahorita, hace 5 años, empezaron a haber tiendas como si fuera, o sea, la última cosa. O sea, abrieron Abercrombie, pasó lo mismo. Entonces, es como, si le vas a apostar a México, apuéstale cuando estás arriba. Y eso también pasa en los e-commerce, ¿no? O sea, por ejemplo, Mercado Libre apostó en México, naciendo de Argentina, Aseca le apostó cuando estaban en el pico de Argentina y dijeron, el segundo mercado más grande es México, y ahorita México es una locura siendo Mercado Libre, ¿no? Entonces creo que el tema es que no se la juegan, o sea, que si le van a invertir, le inviertan de forma correcta y que conozcan al consumidor. Sí. Y es curioso porque nosotros hablamos con marcas extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? Y por ejemplo, España tiene un salto medio obvio aquí, y muchas de las marcas que son bastante digitales tienen audiencia de México y de Latinoamérica, ¿no? Y tienen eso y lo ven y tal, pero siempre tienen miedo, ¿no? Siempre hay algo que les frena. Y es verdad que aquí es complejo a nivel burocrático darte de alta, hacer todo eso, luego ser importador, o sea, es lento, ¿no? Sí. Y por eso creo que también a veces entran con una comercializadora o con un franquiciatario o con quien sea, ¿no? Pero realmente en el momento en el que está México hay que aprovecharlo. Yo estoy de acuerdo y siempre yo creo que es, o sea, y lo podríamos platicar, tienes que tener una apuesta como empresa en tu vida de empresa de alto riesgo. O sea, y de alto riesgo obviamente no que te quiebre la empresa, y creo que digital es esa apuesta, y para esa apuesta y para entrar aquí es, ok, traigo la logística con una comercializadora, pero tráete a tu equipo in-house, o sea, no le puedes dejar la esencia de tu marca a alguien extra, o sea, eso sí. Y la inversión al final es mucho menor, ¿no? O sea, el riesgo es mucho menor si solo apuestas por lo menos para penetrar el mercado con canales digitales, ¿no? Sí, eso es. A estar abriendo tiendas y todo, oye, hago este primer testeo, por lo menos me arriesgo con el canal digital y de ahí veo si jala o no. Claro. Total. Sí. No, es la forma. Vale. A mí lo que me interesa es cómo diste el salto de un perfil al inicio logístico al e-commerce. ¿Cómo comenzaste a incursionar en el e-commerce? Ok, ¿cómo comencé a incursionar? Bueno,
Creo que todos han visto el discurso de Steve Jobs, que haz todo lo que puedas en tu vida y en algún momento vas a unir los puntos. No sé cómo va su discurso, no lo han visto, luego se los mando. Sí. Muy interesante. Entonces, yo salí de Palacio de Hierro y tomé un curso de maquillaje profesional, ¿ok? Dije, me fascina el maquillaje profesional, ya no quiero ser godín, ya no quiero estar en la industria, quiero hacer algo que me apasione. Entonces, estaba haciendo el curso y me fascina platicar con gente de diferentes industrias, y un amigo de mi hermano me dijo, Mane, mi novia trabaja en una empresa de reclutamiento y necesitan una compradora de zapatos. Iba a ir a Italia a comprar zapatos y dije, mi trabajo ideal, o sea, voy mañana y dije, wow, eso es lo que yo quiero, claro, ¿no? Y entonces justo llegué a la entrevista de esta empresa y me dijeron, sí, está padrísimo tu currículum, todo padrísimo, pero ¿hiciste e-commerce? Y les dije, sí, o sea, decía Palacio Hierro, e-commerce, ¿no? Y entonces me dice, te voy a llevar con el dueño de la empresa que te entreviste. Dije, ya, o sea, ya le caí perfecto, voy a ir a Italia mañana, yo veía, que sea octubre, el clima está padrísimo, ¿no? Y entonces llegué con el dueño y entonces me dijo, a ver, platícame de e-commerce, ¿cómo le hicieron en Palacio Hierro? ¿Cuáles fueron como sus, los stoppers? ¿Cómo salieron adelante? Porque lo hicieron en un momento en donde eran los pioneros en sacar el e-commerce y Liverpool no estaba como adelantando ese proyecto y luego se nos puso encima, no son comparables, pero son las dos marcas de retail en México. Entonces ya me quedé platicando con él y me dijo, oye, ¿no te interesaría sacar el e-commerce de aquí? Y le dije, oye, sí, pero yo no sé hacer, yo sé hacer logística. Me dijo, pero ¿sabes e-commerce? Ya trabajaste ahí. Le dije, gracias, pero no, no entiendo, no soy hacker, no sé hacer código, no sé picar, no sé, porque para mí, yo veía los de sistemas y unas pantallas con ceros y yo decía, ¿qué es esto, no? Claro. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, para que te sientas tranquila. Te doy 3 meses para que saques el proyecto, ¿no? Y yo, que soy la señora competitiva, dije, ¿como 3 meses? Me dijo, sí, si no, con todo el gusto, te cambio de puesto y te regresas a ser compradora de zapatos. Y dije, jalo. Entonces, le dije, oye, pero necesito un equipo, y te estoy siendo sincera que no conozco la parte de TI, la parte de tecnología. Te puedo hacer procesos, te puedo hacer la selección del mix de producto, te puedo hacer la parte de promociones, porque es algo que estudié, me gusta, conozco la industria, pero no sé la parte que era lo que más miedo me daba. Me dijo, no te preocupes, tú conviértete en una project manager con 0 experiencia en project management, pero yo te doy todo. Y dije, bueno, pues a ver, yo creo que en esta vida si ya te dan la oportunidad, todo lo puedes aprender, aunque sea desde cero, ¿no? Entonces me dijo, este es tu equipo. Entonces me acuerdo perfecto que era una compradora que tenía 35 años en la empresa, ella es la que hacía el mix de productos, entonces era una señora cero actualizada, me caía muy bien, pero cero actualizada en cuanto a la moda para el mundo digital de ese momento, que éramos los jóvenes de ese momento. Un señor de tecnología que sabía conectar sistemas, que tenía como 70 años, y 3 becarias. Y dije, pues jalo, ¿no? Y entonces, literal, con el deadline de hacerlo en 3 meses, obviamente con el soporte del equipo que estábamos con otra empresa que se llamaba Gaudena, hicimos el e-commerce de Dorothy Gaynor, que ahorita el e-commerce sigue estando con los procesos que dejé, lo cual me siento muy orgullosa, pero así lo hicimos. La verdad no era como que yo supiera qué teníamos que hacer, yo sabía que la página tenía que estar arriba y con la primera transacción en 3 meses. Y así lo hicimos. Y así salté. Entonces, fue una cosa de... Importante es la confianza, ¿no? Que alguien también vea en ti las ganas y todo. Súper importante. Yo creo que hablando de cuáles son las cosas de por qué la gente tendría que venir a México es... Si tienes un buen jefe que confía en ti, puedes hacer proyectos espectaculares. Y creo que en México hay, por lo menos en la industria de e-commerce, grandes personas, o en la industria del retail, que confían en uno. Entonces sí fue mi leap of faith de ese momento, y gracias a esa persona entré al mundo de e-commerce. Pero fue serendipity, muy. Y en esa época, el tema de captación de clientes o clientas, ¿cómo era? Dorothy Gaynor, para contexto, es ticket alto. Es, dependiendo del seasonality, es ticket promedio de evento online, 1500. Ok. Porque son zapatos de piel. Vale, entonces en esa época, ¿cómo captabas clientes? No sé qué año era, ¿eh? Era 2015. 2017, ¿era Facebook o cómo? Teníamos, la captación de base de datos era a través de las tiendas. Entonces, no me acuerdo el número de tiendas, la verdad, ahorita... Creo que eran 30 en la Ciudad de México y 70 en la República. Te estoy inventando, la verdad no me acuerdo, pero sé que eran muchas.
Hablamos con el equipo de tiendas y les dijimos, hay que poner un KPI, porque les dijimos, ay, por favor, danos tu base de datos. Entonces las tiendas no tenían ni idea de lo que era la data limpia, ¿no? Entonces nos mandaban unos mails que yo decía, please, volteale la computadora al cliente y que él te lo escriba. O sea, ya te dijeron que sí, no lo hagas mal, ¿no? O sea, yo ya sabes, como la data, por favor, no. Entonces, hicimos un proyecto que ellos ganaban por par vendido, o sea, era parte de su esquema de comisiones. Entonces, las tiendas. Okay. Entonces les decíamos, si llegas a tu cuota del mes y llegas a tu cuota de clientes registrados de una base de datos limpia que tenga nombre, teléfono y mail, ganas un extra. Okay. Captación bárbara, o sea, porque como lo metías dentro de sus KPIs con una remuneración, pues es lo mismo que te pasa ahorita, o sea, el costo de adquisición, solo que lo tenías en tiendas. Sí, era un cliente que compraba por segunda vez. Es correcto. Entonces, así fue nuestros leads, por así decirlo, muy manual, pero funcionó mucho porque justo yo ya no estaba ahí cuando fue pandemia, pero decían, es que si no tuviéramos esa base estaría imposible, ¿no? Entonces, fue así, fue como lo hicimos. Qué interesante. O sea, partir el mundo digital con tu cartera de clientes. Claro, tienes que tener muchas tiendas, ¿no? Y bastante tráfico para poder hacer algo. Pero... Y te voy a decir por qué creo que funcionó. Uno, yo creo que si el producto es bueno, el consumidor está dispuesto a esperar. Y eso es un poco lo que platicábamos cuando estuvimos en las pláticas pasadas. Hay veces que nosotros nos metemos en el e-commerce de todo rápido y todo bien hecho y todo. A ver, el consumidor quiere asegurar su producto y chance no lo quiere mega inmediato, o sea, chance solo quiere que sí le llegue el zapato que pidió porque es una persona que solo compra esos zapatos, ¿no? Entonces, la calidad de este calzado es espectacular. Si no han ido a León, ustedes dos, les recomiendo que vayan a León. Es una piel súper buena. Obviamente teníamos todos los zapatos que venían de China y competían con una calidad mexicana. Entonces el consumidor que seguía usando zapatos, porque todavía ahí no teníamos como la moda de los tenis, y era el zapato número 1 vendido en Mercado Libre. O sea, a ese nivel estábamos de bien posicionados con el consumidor mexicano. Entonces, lo que nos funcionó es tener un buen producto, no descartar los métodos tradicionales como de captación de información, y la segunda era que el consumidor quería X número de modelo y sabíamos que chance lo teníamos en la tienda de Zacatecas. Entonces, ellos confiaban que si su vendedor de su tienda de confianza le decía, pídelo online, le íbamos a mandar el zapato que quería. Entonces, yo creo que es la forma en la que los leads nos tuvieron confianza y fue una forma de método tradicional. Qué guay, qué guay. Y crecía, ¿no? Era un canal que crecía. Sí, ahí me acuerdo perfecto. Ahí conocí a una de mis mejores amigas, que luego se las traigo para que platiquen con ella, que afortunadamente... No, es que está muy chistoso porque ahí la conocí y después de ahí hemos trabajado afortunadamente en las siguientes empresas dentro de mi carrera sin querer, o sea, ni siquiera es, o sea, es como de, oye, Ana, hay una empresa que busca un par como el mío, vente, y entonces llegaba, y entonces me cambiaba yo de empresa y entonces vente y llegaba, entonces ahí la conocí y justo me decía, es que estamos en la tienda 120, porque me acuerdo perfecto, me dijo, ¿cuándo vamos a llegar a la 1? Nunca, y entonces nos reíamos y decíamos, somos, ya sabes, como los underdogs, ¿no? y no, o sea, afortunadamente no fuimos los underdogs, y entonces nos reíamos de eso, de cómo íbamos a ir creciendo peldaño por peldaño, gracias al cielo. Yo creo que la pandemia le fue muy mal a muchos, pero creo que a los de e-commerce fue lo mejor que nos pudo pasar, o sea, la verdad sí. Entonces, sí crecíamos, pero en pandemia nos volvimos la número 1 de un día para otro. Qué bueno, muy bien. ¿Pero en pandemia seguías ahí? No. Vale. Entonces luego sigue Adidas, ¿no? Adidas, es correcto. Vale, que ya es otro mundo, una marca muchísimo más grande, ¿no? Entiendo. Es correcto. A nivel mundial al menos. Es internacional, alemana. Exacto. Entonces, ¿en qué punto está Adidas en México en 2017? Ok, no me acuerdo cuándo fue el mundial. 2016. 6, 10, 14, 18. Ok. 6, 10, 14, 18. Ok, entonces, cuando me cambio a Adidas, me cambio a una parte mucho más especializada de online. O sea, era la parte merchandising del sitio. Yeah. Entonces, obviamente, mi mentalidad, vamos a ponerla como de un startup, que era una marca mexicana, con una cultura mexicana, se va a una marca alemana, muy cuadrados procesos que vienen a una cultura que si la pudiera como describir un poco es la cultura del fútbol. ¿No? Era una cosa, aparte no me acuerdo cómo se llama
el lugar en donde están, pero pronunciarlo está muy difícil en Alemania. Y viene de o sea, es una empresa internacional. Entonces fue mi primer shock internacional de decir, pues en las otras empresas yo he tenido mucha suerte trabajando, o sea, nunca me han explotado de decir, es que no dejo de trabajar, y aquí es, ¿qué quieres? Lugar de estacionamiento, cafecito. Entonces yo decía, wow, o sea, por eso la gente quiere trabajar aquí. Y desde la parte digital, tenía una muy buena colega que estábamos ahí, era un equipo muy chiquito, y ahí es donde me di cuenta que se podían hacer cosas para el canal. O sea, esa fue mi diferencia de trabajar con una empresa nacional a una empresa que tenía recursos para asignar al equipo digital, o sea, al equipo digital. Y 3 cosas estuvieron interesantes ahí cuando estuve, fue el boom de los Yeezy, o sea, Kanye West y su marca de Yeezy. O sea, yo vivía con el sitio caído gracias al número de visitas que recibíamos cada vez que teníamos un lanzamiento de ese calzado. Entonces era horrible. O sea, horrible en el sentido de que no podíamos hacer nada porque no estábamos preparados para sostener un sitio, porque ahí los hackers sí existían, o sea, siempre han existido, pero para eso eran los bots, y entonces llegaban y se compraban todas las unidades y vivíamos el mismo efecto en las tiendas. Entonces en la flagship, creo que está en la Condesa, la gente se formaba 3 días antes. Entonces eran los bots en digital más los bots acá. No, eran bots de todos lados, ¿no? Entonces ahí viví esa parte, como decir, cómo preparas a tu sitio si te vas a volver, como la palabra favorita de todos ahorita es viral, para no, o sea, porque no importa, o sea, había gente que no tenía idea que era un Yeezy, no es para todos los consumidores, era más bien como, ¿cómo te preparas para que los otros no se queden sin servicio? O sea, ¿qué haces, no? Luego tenemos algo muy positivo que iba a ser el Mundial. Entonces creo que la edición pasada habíamos sacado la playera toda negra de México. Entonces esa playera se agotó como si hubiera sido ahorita la del Inter de Miami de Messi, o sea, fue una locura. Nunca hemos pasado de cuartos, entonces, ¿o sí? No, nunca hemos pasado de cuartos, pero la playera de México, de las más vendidas del mundo, ¿no? Entonces estábamos en la preparación de toda la parte de supply chain para digital, porque ya el canal era un canal choncho. Y eso estuvo súper interesante, y la cultura era otro tema, o sea, de ir en tacones a la oficina y llegar aquí en pijama y tenis, o sea, era delicioso, ¿no? Entonces sí fue un shock importante para mí, me divertí muchísimo, aprendí muchísimo y entendí que las empresas internacionales funcionan porque estandarizan los procesos, o sea, no es de, y si le metemos a la caja, como en Dorothy Gaynor, 3 papeles para que no se mueva, entonces llegue bien el calzado, mejor. Nos encanta ese tema. Por favor, de acuerdo contigo. Es que si te platico te voy a platicar una anécdota, si lo quieren poner como bloopers en esta cosa. O una notita al pie. Hecha a mano con... No, peor. El superfume favorito. Sí. No, peor. No, es que eso en Zingara teníamos que hacer el shooting nosotros, ¿ok? Entonces era un espacio y entonces teníamos que traer las muestras que las mandaban de Panamá, Colombia, no me acuerdo dónde las diseñaban, a Miami, hacían el shooting. Yo me iba a casar en esa época y entonces mis papás querían ir a Miami de shopping, como de, ya sabes, del último viaje de familia, y me dijeron, tráete las muestras, y yo no. Y entonces nos trajimos las muestras un poco como de forma ilegal, para poder hacer el shooting en México, y entonces cada vez que salía un paquete de Zingara, teníamos que ir caminando a la tienda de Santa Fe, agarrar el producto, llevarlo a la oficina, y teníamos una mesa en donde nosotros hacíamos el picking y el packing. No estoy hablando de logística de un packer de un centro, o sea, era Ana, mi amiga, que si me escuchas, hello, no sabes, o sea, y hacíamos las noticias a mano, y cambiábamos los bikinis, no, era horrible, pero ya sí funciona todavía. Tú pones como algo positivo la estandarización de procesos, pero yo también algo que te quería preguntar es, habiendo estado en empresas o estando en empresas tan grandes, ¿qué tanto tú puedes ingerir en hacer cambios, en proponer cosas nuevas, en justamente salirte del proceso, porque tal vez tu visión es que hay que hacer estos cambios y realizarlos, ¿no? Yo creo que lo que he aprendido y en lo que he madurado en mi vida laboral es que tienes que entender que los procesos te ayudan, pero no son Biblias. Entonces, un humano, inventó el proceso. Entonces, en el momento en el que el proceso ya no te ayuda y te estorba, es en el momento en el que lo tienes que cuestionar. Entonces, creo que desde el punto de vista digital, lo que tienes que hacer es con data. O sea, ¿qué parte del proceso te está evitando llegar a más clientes, o te está evitando ser más eficiente, o te está evitando? Porque
todos los que estamos en una empresa con algún proceso, sabes cuál es el pain point del proceso. Hay pain points legales que no puedes cambiar, o sea, esos dices, o sea, no lo puedes cambiar, ¿no? Pero hay unos que es como, no, pues es que Juanita me dijo que siempre había sido así, pero o sea, sí cuestiona porque ese es el tema de los procesos. Pero, ¿qué tan rápido puedes actuar? Hablando del cambio del tipo de culturas, si trabajas en una cultura nacional, tu impacto puede ser más rápido y puede ser grande, por así decirlo. Hablando en culturas internacionales, creo que tienes que ser muy astuto para explicar que el cambio puede ser muy grande. Y parte del skill set que agarras trabajando por una empresa transnacional es ver por el largo plazo. Entonces, ese largo, o sea, creo que si alguien está escuchando esta conversación y está empezando su carrera, tanto en e-commerce, retail, en lo que sea, trata de entrar primero a donde tus acciones sean como mucho más inmediatas para que no te frustres, y conforme vas avanzando en tu carrera, lo que más va teniendo que crecer es tu paciencia, porque supones que vas a abarcar algo más grande. Entonces, no puedes tomar decisiones para un corto plazo. Bueno, siempre se toman, pero más bien tienes que pensar en el largo plazo. Entonces, sí, en cuanto a procesos y empresas grandes, sabes que tu proyecto, cambio de proceso, cambio de lo que sea, va a impactar a largo plazo y tienes que tener paciencia. Y un poder grande de negociación también, ¿no? O de entendimiento, de poder hablar con las distintas áreas, porque entiendo que también una empresa más local, hablas con el jefe, con el dueño, lo convences en una reunión y dice, jala, probemos. En lo otro no es tanto así. No es tanto así, pero sí creo que cada vez más, o sea, información es poder. Entonces, yo creo que cada vez más los líderes y la parte, o sea, las personas que son las dueñas de la decisión, pueden cuestionar más esas cosas. Obviamente, creo que el arte de negociar es un arte, ¿no? Entonces, en cualquier cosa, tanto para lo positivo como para lo negativo, para llegar a las cosas que uno quiere, es importante, pero sí creo que si muestras data es como, ¿por qué te diría que no si me estás enseñando? O sea, antes sí era mucho de, no tengo la información, no conozco a nadie, todo era, te presento a Mark y vamos a hacer esto, y entonces como yo era tu amiga, tú me creías que Mark era el mejor y ahorita tienes un pool, puedes hacer, o sea, a lo que voy es, tienes más información. Mucha información tampoco es buena, pero creo que hablando del tema de cambiar procesos y así, creo que siempre puedes tener 3 o 4 alternativas y puedes hacer pruebas chiquitas, ¿no? O sea, pruebas chiquitas para cambiar algo grande, ¿no? Claro. Sí. Y no solo información, ahora hasta conclusiones, ¿no? ChatGPT le dices tu idea, ¿qué te parece? Y te dice una opinión. O sea, ya ni siquiera solo es información. Amo ChatGPT, lo amo sin fin. Yo acabo de hacer un bot con documentación interna con ChatGPT, como que para que todos los chicos de mi área, yo dirijo el área de Customer Success. Ay, qué cool. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no me pregunten a mí, pregúntenle al bot. El bot tiene mis conocimientos, le digo. Ya está. No, sí está impresionante. O sea, yo lo uso para cosas más como mamá, se te acaban las ideas de lunch. Es como, please, hazme una agenda de lunch que no repita esto y soy alérgico a esto. Bueno. Y la carga mental se elimina. O sea, yo por eso lo amo. O sea, es mi asistente, mejor amigo de la vida. O sea, hay que usarlo como asistente. No, bueno, yo le pregunté el otro día, estoy saliendo con una chica y le dije, oye, ¿qué platillo puedo preparar con ella para una cita que sea peruano y que sea sencillo? Me dijo, haz lomo saltado, esta es la receta. Y dije, te hago caso. Sí, es lo máximo, lo máximo. Amo. No, tú lo elevaste mucho. Yo creo que sí. O sea, no es que, a ver, a mí me fascina. Yo nunca sabía de la cosa de hackers, o sea, porque te digo que yo ni sabía aprender una computadora, pero me fascinaría saber hacer eso de forma que te pudiera ayudar a grandes rasgos. Hablando justo de procesos, actualmente yo no puedo hacer eso, o sea, todo el día, porque pues tenemos restricciones y políticas que no nos permiten, ¿no? Y esas son como las cosas que dices, bueno, está bien, entiendo la razón de privacy y de cosas, pero sí. Sí. Oye, y hablando de empresas transnacionales y luego otras más locales, a nivel, y de lo que decías, influir en procesos y todo, ¿cómo explicas qué necesita México, no? Porque cada mercado tiene algo diferente, ¿no? Y tú aquí supongo que las tendencias son algo diferente que en otros países, ¿no? Pero has hablado de la Yeezy, que es un lanzamiento súper internacional. A lo mejor las marcas grandes no necesitan tanta tropicalización, ¿sabes? No sé cómo has manejado eso. Sí, tuve la oportunidad de ir a un curso de 2 meses en una escuela en Madrid, el IE. Sí. Y me acuerdo que uno de los profesores que nos dio como una de esas pláticas reveladoras en la vida nos dijo, es que ustedes en México
no están entendiendo que le pueden vender a 120 millones de personas. Yeah. Entonces, si vendes algo en México, puedes vender lo que quieras en todo el mundo. Chance en China no, así me acuerdo perfecto, chance en China no, pero en todo el mundo. Entonces, justo lo que dices tú es, si alguien tiene que hacer algo positivo en México, es logística. ¿A qué me refiero? Tienes varios competidores grandes de logística. Yo me acuerdo que, creo que en Dorothy Gaynor utilizábamos estafeta, que como last mile era espectacular porque se conocía todas las calles de México. O sea, le decías el código postal, no sé qué, y sabía a dónde llegar, ¿no? Ellos te daban como una alerta de decir, a estos estados no te puedes meter ahorita porque hay inundación. Entonces teníamos muy buena comunicación con el consumidor porque les decíamos específicamente cuándo llegaban. Y hay empresas grandes como DHL, FedEx, así, que tienen un last mile, pero creo que se quedan cortos, ¿no? Entonces, y estamos hablando de terrestre y aéreo, sí, ¿no? Creo que si México tuviera que tener algo excepcional, podría ser algo last mile estilo helicópteros. O sea, estilo helicópteros va a sonar muy tonto, pero a lo que voy es, entre hospitales puedes mandarte cosas de last mile, ¿no? O sea, hablando de industrias de especialización. Y la parte de ferroviaria, creo que estamos perdidos. O sea, en ese sentido espero que... Entonces, tú dices que uno de los retos es la infraestructura. La infraestructura para tener muchos más competidores de logísticos, calles, de rutas, etc. De todo, sí. De ahí que otros ves, o sea, que otro, yo tengo en mente la bancarización y la digitalización del usuario, ¿no? O sea, de los 130, 120 millones, ¿qué tantos usuarios digitales tenemos? Te voy a decir, mira, la bancarización... Yo sé que es un tema como muy políticamente económico, padre, pero con las pasarelas de pago que tenemos ahorita, o sea, le puedes soplar al Oxxo y ya pagaste. O sea, a lo que voy es, o sea, entiendo el punto de que la bancarización te ayuda a dar tracking y eso es lo positivo para nosotros. O sea, en e-commerce, mientras mejor tracking tienes en cada uno de los puntos, te va mejor. Pero si tienes las opciones de pagar, o sea, ahorita puedes pagar hasta pasas el celular y haces esto y no necesariamente tienes que tener una tarjeta bancaria, o sea, de banco tradicional, ¿no? Yo más bien creo que la seguridad cibernética, o sea, en México, no te puedo decir que es el número 1 de fraudes, pero la creatividad que hay para los fraudes digitales es una locura. Sí. Y te puedo decir que mis experiencias en Palacio de Hierro, me acuerdo cómo me divertía, estaba al lado del equipo de Customer Success, y justo no habíamos hecho la prueba de fidelización de las tarjetas de boda y entonces la gente llegaba, se registraba físicamente de Marc y Mane se van a casar y entonces te abrían una tarjeta Palacio con tarjetas robadas, te abonabas los regalos de Pepito y Juanita y después iban con esa tarjeta porque pasaban en un minuto a otra tienda y compraban teles y iPads. O sea... cosas hasta que dijeron, te voy a entregar tus regalos hasta que me traigas tu acta de matrimonio. O sea, son cosas tan sencillas como eso, pero yo creo que la creatividad está muy cañón. Entonces, más allá de la bancarización, sí me iría como la parte de seguridad. Y no dando la parte de seguridad para la gente que es mala o que quiere robar o que quiere hacer algo feo, sino más bien como para la parte de que el usuario se sienta confiando de que le va a llegar y si le va a estafar, va a tener su dinero de regreso en 3 minutos, ¿no? Oye, y ahora justamente diciendo esto, ¿cómo Nike trabajan para fortalecer tu canal D2C y que el consumidor no se vaya a estas marketplaces que al final generan más confianza, ¿no? Mira, no puedo hablar por Nike, pero te puedo decir que en general en e-commerce, el hecho de tener tiendas físicas te ayuda muchísimo a eliminar esa parte de la seguridad del consumidor, porque hay marcas como en las que he trabajado que no necesariamente la marca core es la que vende el producto, sino lo tienes en marketplaces, lo tienes en retailers y lo tienes con una parte con un distribuidor o con una comercializadora. Entonces yo creo que ahí el reto más bien es cómo haces que el proceso omnicanal, porque el consumidor no tiene la responsabilidad de ser el que conoce tus procesos de evolución, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo, nos pasaba en Palacio de Hierro que alguien llegaba de Gucci, ¿ok? Gucci tiene tiendas propias y tiene
tiendas en Palacio de Hierro. Y entonces decía, quiero devolver esta bolsa. Y le decían, uy, no, esta es de la Gucci. Oye, pero es que tú también eres Gucci. No, pero yo soy Gucci Palacio de Hierro. Y era como, ¿cómo? O sea, el consumidor no puede tener esas versiones, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú tengas una presencia física y unos procesos de omnicanalidad lo más establecidos para cero fricción con el consumidor, creo que es la clave en este sentido. Y para eso necesitas una infraestructura que pueda unir tus sistemas y que puedas hacer ese estilo de cosas. Por eso yo digo que cuando inviertes aquí, tiene que ser no infraestructura como de fierro, sino en infraestructura de tecnología y de logística, para que todo eso el consumidor no tiene por qué verlo. O sea, el consumidor ya te está dando la confianza, el share of wallet, y te está diciendo, cómprame a mí. Y tú eres responsable de que el consumidor se lleve una buena experiencia. O sea, porque te están comprando y estamos hablando de marcas que son espectaculares, ¿no? Entonces, eso diría yo. Bueno, esos procesos de devolución o de reembolso del dinero, la verdad es que Amazon y Mercado Libre lo hacen muy bien. Muy bien. Demasiado bien, y es un estándar que nosotros tenemos que garantizar, ¿no? Las marcas que venden por D2C. Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, la parte logística inversa puede ser tu talón de Aquiles. Yo cada vez que le pregunto a un taxista o a alguien que me ponga a conversar y hablamos que trabajo en logística para e-commerce y les digo, oye, ¿por qué compras por Mercado? Le digo, ¿por dónde compras, no? Me dice, no, entro a Mercado Libre, directo. ¿Y no compras directo a la página? No, la verdad es que no. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que no sé si me van a devolver el dinero. No sé que si no me queda bien la ropa o etcétera, si lo voy a poder devolver. Entonces, creo que es mucho eso, ¿no? Sí. Te digo también que está impresionante Mercado Libre. Me cae muy bien Mercado Libre. ¿Has devuelto algo en Mercado Libre? Yo sí. O sea, puedes ir a la tiendita de la esquina. Tal cual. Si es parte del equipo de Mercado Libre. Entonces, yo creo que eso es que se lo puedo devolver a mi comadre. O sea, eso es espectacular. O sea, creo que le dieron el clavo, porque esa inversión de estructura es, te hago parte de mi proceso, tú ganas una comisión, tú conoces a las personas que te van a devolver alrededor tuyo y entonces generas comunidad, haces cross-selling al punto de venta al que fuiste, y si eres una miscelánea te van a comprar unas papas. Brutal es como que tienen como un análisis crediticio, no sé si lo estoy diciendo bien, pero te conocen a ti como consumidor, y si tú levantas una disputa o un proceso, dependiendo de todo tu historial, te lo aceptan o al segundo, o te dicen, oye, un tantito, voy a investigar y vamos a ver si te devuelvo el dinero o no, pero depende mucho de cuáles son tus prácticas o tus hábitos de consumo. Sí, que está muy bueno. A mí me gusta. Sí. No, y es una de las palancas que necesitamos también para que las marcas desde fuera vean México con mejores ojos, ¿no? Porque tú al final quieres entrar aquí y ver que puedes crecer sin frenos, ¿no? Y si hay tanta fricción, por ejemplo, en temas de desconfianza del cliente, en temas de fraude, eso es otra de las cosas que puede frenar a las marcas de fuera, ¿no? Oye, y en esa línea, marcas tan grandes, internacionales, ¿cómo ven México? ¿Qué ven en México, no? Yo creo que creo que es el laboratorio perfecto. O sea, te voy a poner el ejemplo que teníamos igual en Estée Lauder. Yo manejaba la marca La Mer, que es una marca que tiene una historia padrísima. Si la digo mal, ahí está el señor Google para quitarme todos los datos malos, pero en resumen era la marca de un investigador de la NASA que en uno de sus experimentos se quemó, ¿ok? Y entonces, siendo un investigador o científico, hizo una crema, que literal es una crema milagrosa, que no la quiso meter por la FDA porque él tenía una fórmula específica que literal curaba las quemaduras, ¿ok? Entonces, él la vendía en Saks y después se murió, y entonces la señora Estée Lauder fue con su hija y le dijo, por favor, véndeme esta fórmula. O sea, no la puedo volver a hacer, ¿no? Entonces, llegan Estée Lauder a México y vas trayendo las marcas que crees que son más masivas o más que estén en moda, y entonces nos dicen, ¿traemos La Mer o no? Y entonces dijimos, pues sí hay un mercado de nicho que puedes traer aquí, ¿no? Y justo hablando como de los métodos de pago y como de qué puedes hacer en México, La Mer llega a México y entonces tienes consumidoras que te pagan en efectivo en Palacio de Hierro. ¿Qué haces como México? Test and learn. Entonces haces unos counters en donde el consumidor nunca ve al público para poder pagar, por ejemplo. Entonces, eso no lo tenías que hacer en ningún otro lado con el nivel socioeconómico para pagar una crema de ese calibre, ¿no? Y metes en e-commerce, eliminas la restricción de pagar en Oxxo o en transferencia bancaria con menos de 20,000 pesos, que para nosotros algo más de 10,000 por el ticket promedio que teníamos era como muy
¿para qué quieres algo más grande de 20,000 pesos, no? Y entonces es que las cremas eso cuestan. Y entonces te das cuenta que México es el país perfecto para hacer ese test and learn, ¿no? Entonces creo que México es el laboratorio perfecto y creo que salen excelentes buenas prácticas si puedes abrir como la cabeza a eso. Qué bueno, qué bueno. Oye, y de aquí en adelante, no sé si ya vamos acabando, ¿no? Díganme ustedes. De aquí en adelante, ¿qué ves que tiene que pasar aún en el mundo de e-commerce, ¿no? En México? Yo creo que el crecimiento acelerado, yo no creo en frenar los momentums, o sea, creo que es un desperdicio del momentum per se, ¿no? Es como si Messi dijera, bueno, ya estoy jugando en mi pico, entonces me voy a sentar ahorita, no, o sea, así lo veo yo, ¿no? Pero sí creo que tienes que tener una estrategia de, si eres un retail que tiene todos los medios de venta, es apuntar por un share of business específico en tu negocio. Es decir, yo estoy confiado de que mi negocio online va a ser para X momento este porcentaje de mi negocio. En frases más fáciles, no poner los huevos en la misma canasta. O sea, creo que eso es lo que tendrían que hacer las empresas, por lo menos en México, internacionales o nacionales, es dictar muy bien la estrategia a dónde va tu negocio, porque eso te permite tener un crecimiento, sí acelerado, pero con o sea, llegar hacia un momento en donde te puedas establecer y que tengas tiempo para abrir otros canales o que tu negocio se vuelva más rentable, mejorar procesos, eliminar costos, etcétera, etcétera. Entonces yo vería que ¿Y a dónde crees que va México? ¿Más como China, de una representación del canal e-commerce del 40% de los canales digitales sobre el total de la venta, o como Estados Unidos, que es un 20 y 18? Mira, yo creo que estamos como... Dependiendo del estado en el que hablemos, o sea, porque estás hablando de la Ciudad de México, que tiene los recursos, el potencial, me refiero a las personas, las conexiones, los edificios para ir a sacar tu firma digital del SAT y esas cosas, muy a la mano, ¿no? Y mientras más te vas alejando hacia el norte, hacia el sur, hacia el norte tienes tendencias como en Estados Unidos, entonces sigues las tendencias de Estados Unidos en donde los malls se vuelven algo no tan... pues, tan deseable, y quieres que todo sea digital, rápido, online, igual en servicios, ¿no? Porque online no solamente es venta de productos, sino también la parte de servicios, y tienes en la parte del sur que esto sigue siendo todavía muy mágico, ¿no? O sea, vete a Cancún, en donde siguen teniendo reglas para ver si entra Uber o no en el aeropuerto, ¿no? Entonces son como cosas de, si me dices ¿dónde está México? Yo creo que está a la mitad. Creo que a nivel servicios sí podríamos llegar a ser, en el sentido como China, llegar a tener un 50-50 en cuanto a servicios digitales, porque creo que estamos muy atrás y todavía la oportunidad es muy grande. En la parte de logística, como mencioné anteriormente, necesitas infraestructura, o sea, eso es algo real. Y en la parte de retail, creo que México se tiene que destacar por experiencias diferenciadas. Y no necesariamente como hace unos años era omnicanal, tropicalización, personalización. Es como, no, tranquilo, o sea, no tienes que hacer todas. Es como de, ¿cómo es tu consumidor? ¿A quién le estás vendiendo? Y basado en eso, ver si te vas a ir a Estados Unidos o si te vas a ir a China, ¿no? Entonces, pero no debemos de ser tan tajantes. O sea, no debemos de ser como de, tenemos que hacer esto en e-commerce. Pasa mucho en Europa, que creo que están 60-40, más o menos. ¿La penetración del e-commerce? La penetración de e-commerce. Bueno, es más parecida a Estados Unidos, ¿eh? ¿Sí? Sí, es como 15 también. ¿Como 15 también? Ok. Bueno, pero, o sea, yo creo que es una evolución, y creo que también... Y la convivencia, ¿no? Entre los dos canales también. Ahora esto se está no creo que debes mucho de perder uno del otro. Y creo que tienes que hacer más bien como el caminito para llegar a que ahora los dos estos sean clientes correctos. que van a la tienda física para después encontrar una promoción online y que se lo lleven online, o viceversa, que buscan online y después van a la tienda física para poder comprarlos ahí y probarlos. Es como que ahora los hábitos de consumo son híbridos entre el canal online y offline. Sí, depende de las generaciones. O sea, te puedo presentar a mi mamá que cuando descubrió el online, en su vida se ha vuelto a parar en tienda. ¿En serio? Las odia. Claro. Y mi papá dice, yo no me compro unos zapatos si no me los pruebo, ¿no? Entonces, y los dos tienen muchos años. Entonces, sí, yo creo que también depende de las generaciones, pero creo que vamos a estar in the middle, o sea, ni 40 ni 20. Y, Mari, ¿te ves teniendo un e-commerce propio, tuyo? La neta, a ver, creo que yo soy más de tras bambalinas, o sea, ¿quieres que te ayude con algo? Data, Business Intelligence. Entonces,
Yo creo que la magia del e-commerce en México y de muchas empresas es tener a la persona que te trae el producto correcto y a la persona que te trae el cliente correcto. Entonces, si tuviera un e-commerce mío, que no puedo decir que no, tendría que tener a un excelente comercializador, o sea, que me dijera, esto es lo que vamos a vender y yo te lo vendo. O sea, eso es lo que yo hago. Es, ¿qué me trajiste? ¿Vasos? Te vendo los vasos. Pero por eso, entonces, si yo te diría, ¿qué categoría venderías? No... Ah, sí, tengo varias, pero... ¿Cuál te gustaría? Por el momento en el que estoy ahorita, ropa para niños, específicamente pijamas, eso haría. Claro. Busca pijamas, o sea, para niñas. O sea, si es ropa, yo creo, y al final eres un emprendedor, tiene que ser algo súper nicho para que al final tu portafolio de productos no sea tan amplio, ¿no? Y porque o si muy amplio, o sea, no sé si mucho o no, porque Amazon vive de la amplitud y los nichos viven chiquito, pero más bien tienes que amar el producto o tener una necesidad que tienes que cubrir. Yo como mamá ahorita encontrar una pijama para niños de dinosaurios y de cosas con de capucha, o sea, cosas, y yo sé que no estamos ahorita en un momento en donde los roces de niña y así, pero mis niños son mucho de dinosaurios y de coches y de cosas de azules y de niños. Es imposible. Claro. Vas a la sección de niñas, en donde obviamente existe un mercado, en donde está enfocado a que lo rosa vendes por X porcentaje de dinero más y es mucho más rentable para los retailers, y encuentras 25 pijamas. De dinosaurios también, rosas, pero luego tus hijos si te dicen, no quiero eso, quiero el verde, es como, ¿dónde están? Entonces, si te tuviera que responder muy fácil tendría una de pijamas para niños. Genial. Cuando busques materializar la idea, ahí encantados de Les aviso. trabajar juntos. Con gusto. Sí. Muy bien, pues si tienes algo más. No, espero que lo hayas disfrutado. Ay, me la pasé padrísimo. Muchas gracias por invitarme. Sí, no, gracias por venir, gracias por el tiempo y por compartir todo esto. Gracias a ustedes. Súper encantados de estar contigo y nada, hasta la próxima. Gracias, amigos.